Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Vamos con la actualidad deportiva. Dejamos atrás también las fechas navideñas y nos adentramos poco a poco en este mes de enero, que tiene como principal característica pues el mercado invernal, ¿no? Y con ello pues la llegada de refuerzos o la salida de jugadores. En el caso, por ejemplo, del Real Valladolid, dos hombres que destacan sobre el resto estos días, estos que ven en pantalla. El defensa Ramón Martínez del Sevilla, que está muy cerquita de unirse a las filas del Real Valladolid, y ese hombre, el delantero Robin Van Duijven del PSV, que también está cercano, al parecer, a llegar a Valladolid. Bueno, pues son movimientos, como digo, que van a producirse, pero no los únicos. Así que en este 7 de enero hemos decidido reactualizar un poco cómo está la actualidad, nunca mejor dicho, del Real Valladolid. El Pucela ya se movió en el mercado antes incluso de abrirse la ventana invernal. Vegard Arlin fue la primera incorporación para un Real Valladolid necesitado en la delantera. De hecho, aparte del noruego, ha continuado la búsqueda de otro delantero centro. La prioridad desde el inicio fue Robin Van Duijven, futbolista del filial del PSV que acaba contrato en 2026 y que lleva 14 goles en 20 partidos. Con todos los rumores de su posible llegada, habrían atraído a otros clubes que, al conocer su situación, se han interesado por el jugador. Esto llevaría a buscar una salida, preferiblemente cesiones, a Arnu y a Jorge Delgado. Las lesiones también han obligado a modificar la hoja de ruta de Víctor Horta. Las bajas de larga duración de Amat y de Guille Bueno hacen que se busque a otro extremo y a otro lateral izquierdo para acompañar a Garri, que ya está en el tramo final de su recuperación. En cuanto al centro de la zaga, el club oficializó justo antes del partido contra el Racing la salida de Javi Sánchez, que ya ha firmado con el Arouca portugués, y el Pucelas se prepara para la inminente llegada de Ramón Martínez desde el Sevilla a coste cero, pero la entidad hispalense se reserva un porcentaje por futura venta. Para poder llevar a cabo movimientos debe haber salidas, aunque el club tiene libre una ficha del filial con el fin de utilizarla en el primer equipo. Por otra parte, Lachuert, Chucky, Maroto y David Torres finalizan contrato en junio de 2026, por lo que podrían negociar ya con otros clubes de no renovar con la entidad vallisoletana. Efectivamente, hablaba Pablo en esa información de este hombre, de Javi Sánchez, que ha sido protagonista este pasado fin de semana, una vez cerrada ya su rescisión de contrato con el Real Valladolid, una altísima ficha liberada también para esos movimientos próximos. Ayer se confirmó la llegada del jugador efectivamente al Arouca, al fútbol portugués, club que está en descenso ahora mismo, luchará por mantener la categoría. Firmó hasta final de la presente temporada con el club luso después de 6 temporadas y media en Valladolid, y esa carta de despedida del jugador diciendo y dando las gracias a Valladolid ciudad, también al Real Valladolid, dice que se marcha con la conciencia tranquila porque dice siempre dio todo por este club, incluso numerosas lesiones que le han lastrado después de este tiempo. Reconoce que le hubiera gustado despedirse de otra forma, pero aún así le desea suerte al club pucelano. Bueno, pues cerrada la etapa de Javi Sánchez aquí en Valladolid, adelante también con otras informaciones en torno al baloncesto, porque sin duda es noticia el equipo de baloncesto de la ciudad que ha concluido la primera vuelta, se lo decíamos el lunes, en lo alto de la tabla clasificatoria de ese grupo oeste de la LEP Plata, de la segunda FEB. Bueno, lo hace después de una primera vuelta con mucho trabajo y también numerosas lesiones que han lastrado al equipo, a pesar, como digo, de esa posición de privilegio. A pesar de una primera vuelta tremendamente accidentada dentro y fuera de la cancha, el Ciudad de Valladolid ha completado la primera vuelta en lo alto de la tabla del grupo oeste de la segunda FEB, un puesto de privilegio que llega tras la última sufrida y trabajada victoria ante Azpeitia, que se queda en segunda posición igualada a puntos con los vallisoletanos. El trabajo de todos estos meses ha dado sus frutos a pesar de las constantes lesiones en la plantilla. El técnico David Barrio agradece por encima de todo el compromiso de sus jugadores en situaciones complicadas. El domingo, con el partido cuesta arriba, supieron sacarlo adelante. Pero al final sí que hemos tenido esa madurez necesaria en los momentos más calientes, pese a que no es fácil, porque con el tema del reloj de posesión, no por lo que supone el parón, que es una faena para los dos equipos, sino por jugar con algo con lo que no estamos acostumbrados, que no se ve. Bueno, genera situaciones que son un poquito extrañas y hemos sabido jugar con ellas. La afición de Pisuerga vuelve a ilusionarse tras el inesperado descenso y eso se evidencia en los partidos. Por ver Pisuerga sí, lo llevo diciendo mucho tiempo, pero joder, yo como vallisoletano y los jugadores y los que tal, ver Pisuerga sí en la tercera categoría, que por desgracia es la tercera categoría y tenemos que asumirlo, a mí me parece que eso nos genera una alegría que bueno, hay que masticarla. La primera plaza es temporal y así prefiere tomarlo el técnico, que pide a su plantilla la máxima concentración a partir de ahora para afrontar los próximos compromisos. Este domingo el Ciudad de Valladolid visita a un Toledo séptimo en la tabla.
Y en cuanto al balonmano, ya saben que no hay actualidad para el Recoletas por ese europeo, pero sí que hay noticia en el mundo del balonmano, porque hoy este hombre, Juan Carlos Pastor, es noticia también aquí en Valladolid, y es que su llegada a Hannover, prevista en principio para la próxima temporada, se ha adelantado a este mes de enero. Así lo ha hecho público en las últimas horas el club alemán, debido a la destitución, al despido de su entrenador, a Christian Prokop, y bueno, esto ha provocado, como digo, que Juan Carlos Pastor adelante su llegada al balonmano alemán. Un sueño para él. El Hannover ahora mismo es noveno en la Bundesliga. Su objetivo, bueno, pues lógicamente elevarlo en esa tabla clasificatoria. Es sin duda una de las mejores ligas del mundo. Bueno, y aquí en Valladolid, si hablamos de cuestiones más cercanas, también de balonmano, tenemos que hablar, por ejemplo, de la vuelta del balonmano femenino este próximo fin de semana aquí en Valladolid. Regresa el Aula, lo hace con un partido muy interesante el sábado a las 7 de la tarde frente a Lanzarote. El Aula ahora mismo está fuera de los puestos de descenso, pero muy cerquita de esa zona complicada con 8 puntos. Lanzarote con 4 está inmerso en la zona de descenso, así que necesita, y de qué manera, el conjunto vallisoletano una victoria después de las 3 derrotas consecutivas. También regresa a la división de honor de rugby, lo hace en este caso para el BRAC, porque el Salvador descansa, pero el Quesos recibe en la mañana del domingo a Cisneros en Pepe Rojo, un Quesos que ahora mismo es segundo en la tabla clasificatoria, después de los primeros partidos, las primeras eliminatorias estas semanas previas en la Copa del Rey. Como digo, vuelve la división de honor también en este caso a Pepe Rojo en la mañana del domingo. Aunque la mañana del domingo va a tener otro escenario también como protagonista, en este caso el Pinar de Antequera. Regresa el tradicional Jack Cross de San Antón, que cumple 31 años ya, y que además lo hace con novedades interesantes e importantes para los participantes de cara a esta edición. Todavía siguen abiertas las inscripciones, aunque también en este caso hay cambios respecto a si se inscribe uno, lo decide hacer antes o después del 9 de enero. Tenemos 18 categorías, 9 para mujeres y 9 para hombres. Todos los participantes que entren en meta recibirán una bolsa de corredor. En ella incluimos las conocidas pastas. Desde luego, al finalizar la carrera, también muy conocidas son las sopas de ajo, que las podremos disfrutar en el bar Terraza Selvático, que está a 800 metros de las instalaciones del Grupo Empresa. El Cross de San Antón, el que tradicionalmente es conocido en Valladolid como la carrera de las pastas, cumple 31 años y lo hace con novedades interesantes para que nadie se quede sin poder participar. Si estoy lesionado, soy corredor habitual, estoy lesionado, puedo caminar, puedo hacer el recorrido caminando al ritmo que yo considero oportuno, o si no soy corredor, puedo marchar, puedo andar y puedo, disfrutar del Pinar de Antequera. Va a ser un recorrido un poquito más corto que el de los corredores, unos 5 kilómetros. También el precio va a estar más reducido, son 6 euros, pero recibirán la misma bolsa de correr. El circuito de poco más de 8 kilómetros transcurrirá como cada año por el Pinar de Antequera, y aunque su distancia se mantiene, sí que hay alguna modificación en la salida, que como en cada edición se producirá a la altura de las piscinas de Fasa. El cambio que hemos hecho de esa salida tan bonita que teníamos, tan abierta, tan amplia, que salían los corredores casi uno al lado del otro en vez de corredores delante y corredores detrás, a una salida entre pivotes, pista de atletismo, senderismo. Con algo más de 200 inscritos hasta el momento, la organización espera que se superen los 800 participantes. El precio del dorsal será de 9 euros hasta este viernes, porque a partir de ese día ascenderá hasta los 12, hasta cierre de inscripciones. Fibergreen, tu operadora de fibra óptica en Castilla y León. Fibra móvil y fijo por 1 euro los 3 primeros meses. Visita nuestra web para más ofertas, alarmas y televisión. Fibergreen, conectando tu mundo. Así que quien tenga claro que quiere participar, pues que lo haga antes del 9 de enero, que se ahorrará unos euros, Andrea. Esta noche más deportes y más información general. Les dejamos como siempre con el tiempo. Que tengan muy buena tarde.